Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto aquí en Lima, Perú, hoy día 3 de septiembre del 2023. Es impresionante cómo pasa el tiempo, pero por eso la palabra del Señor nos exhorta a redimir el tiempo, porque los días son malos. Y aquí estamos, continuando con el mensaje de la palabra de Dios, con el mensaje de edificación y el mensaje también de salvación. Así que luego te pediremos que estés compartiendo este mensaje con otras personas. Vamos a orar para continuar con la palabra que Dios nos ha dado en esta mañana, en el primer libro del apóstol San Pablo a Timoteo. Así que anda preparando tu Biblia, anda preparando tu cuaderno de notas y también tu corazón para poder recibir la palabra con mansedumbre y reverencia, que puede, como dice ella misma, salvar nuestras almas, renovar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a orar. Acompáñame en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Y Señor, te pedimos que tú nos cubras. Te pedimos que nos limpies, Señor. Reconocemos que constantemente fallamos delante de ti, que agredimos, Señor, tus principios, los principios establecidos en tu palabra, que son para nuestra bendición. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre, en esta mañana con tu Espíritu Santo, que es el que nos revela toda la verdad absoluta, el propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros como creación tuya. Señor, nos ponemos en tus manos, subordinamos, atamos, despojamos a todo principado, toda potestad, todo espíritu inmundo que quiera perturbar, que quiera entorpecer tu obra en esta mañana. Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a continuar en Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versos del 12 al 20. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo lo que es el ministerio del apóstol Pablo y también el llamado, la confirmación al ministerio de su hijo en la fe, Timoteo. Este joven pastor que ahora está por recibir el encargo del ministerio para continuar el trabajo que el apóstol Pablo hasta aquí ha desempeñado. Así que vamos a leer este pasaje en 1 Timoteo capítulo 1, versos 12 al 20. Y desde ya esperamos poder cubrir todo este texto. En verdad hay mucho que decir y mucho que Dios tiene que ministrar a nuestras vidas como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y quiero decirles, amados hermanos, amigos, que Dios no solamente ha llamado a pastores a cumplir con esta función, de dar testimonio, de discipular, de edificar a los santos para la obra del ministerio. Usted, si es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, usted ha recibido dones, ha recibido capacidades de parte de Dios para ponerlas al servicio. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función. Así que estemos atentos a lo que Dios quiere impartir ahora a nuestras vidas. Bien, y leemos, dice así la Escritura: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y hemos estado las semanas anteriores leyendo y meditando sobre esta carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y es algo que nosotros, amados hermanos, hemos estado orando, buscando la dirección del Señor. Y el Señor nos llevó a esta carta porque aquí es donde vemos algo muy importante que ahora nos está llevando a cabo en la iglesia, que es un discipulado eficaz, un discipulado que transforma vidas, que imparte vida, la vida de Dios, esa vida Zoé, esa misma clase de vida que Dios tiene, que viene por la presencia de su Espíritu Santo. Y vemos nosotros que esto empieza realmente con esta vida transformada, la vida de este hombre que nos está contando aquí cómo fue llamado al ministerio, cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo separó, como va a decir en Gálatas, desde el vientre de su madre para este llamado tan importante, para venir a influenciar en tantas generaciones de hombres y mujeres que ya han pasado la historia, pero que siguen naciendo a través del ministerio fiel de hombres y mujeres que siguen predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo y de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, que es el fundamento de los apóstoles y profetas. Y en las palabras no negociables que el Señor nos impartió en las Escrituras, en los Evangelios. Ese poder sigue desatándose. El Evangelio de Cristo sigue transformando vidas de una manera poderosa. Pero tenemos que decir que aún también así, el cristianismo verdadero parece una especie en extinción. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que está pasando en la iglesia contemporánea, es realmente desastroso. Ya lo hemos dicho muchas veces. Es triste ver una iglesia sin poder. Es triste ver una iglesia que no le hace ni cosquillas al diablo. Más bien se ha cedido al reino de las tinieblas y ha metido la mundanalidad a sus locales. Dizque que son lugares donde se adora a Dios, donde se alaba a Dios, y que más parecen discotecas que un lugar de adoración. Entonces, por eso tenemos que rescatar, tenemos que estudiar, tenemos que nosotros volver a las sendas antiguas y ser hermanos, hombres y mujeres de Dios que influencien en nuestra generación, como lo hizo el apóstol Pablo, y engendrar hijos en la fe, con tal pasión por las cosas de Dios, como lo fue Timoteo. Hemos hablado de Timoteo, cómo nació en la fe, cómo creció, cómo Pablo pudo captar a este joven, discipularlo, formarlo, acompañarlo en sus diferentes viajes. Pero Pablo ahora está compartiendo su testimonio. Este Pablo, que también fue discipulado por otro hombre, por aquel hombre que cuando él se convirtió, cuando iba camino a Damasco, cayendo de su
de su cabalgadura, de su mula o lo que sea, porque no nos dice si fue un caballo, una mula, un burro, donde Pablo estaba montado, pero Dios lo derribó y él cayó y escuchó la voz de Jesús, increpándole que él estaba persiguiendo a la iglesia y la iglesia era él. ¿Por qué me persigues? Y entonces Pablo, en ese momento su vida fue transformada. Y luego que se convirtió, como lo dice el libro de los Hechos, él se dio cuenta de su error. Pero Pablo ahorita está acá testificando, a grosso modo, cómo Dios en su misericordia, ya tenía un plan perfecto para él. Vamos a ir viendo esto, hermano, porque nosotros tenemos que ver parte de nuestra vida y nuestro testimonio en lo que Pablo expresa en estos cuantos versículos. Entonces vemos que Bernabé, el hijo de consolación, luego toma a Pablo porque él estaba causando confusión en la iglesia del Señor, como lo vamos a leer nosotros en Gálatas. En Gálatas capítulo 1, Pablo está dando testimonio de esto. Usted puede verlo en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante, donde Pablo él mismo está hablando de su ministerio. Es como una parte más extensa de lo que Pablo está diciendo aquí. Aquí Pablo en Timoteo está hablando de la misericordia, la gracia de Dios, pero en Gálatas capítulo 1 está hablando del proceso, cómo se dio esto. Y lo vamos a leer porque esto es importante. Hermanos, siempre es importante tener presente de dónde el Señor nos sacó y por qué debemos servir al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta? Y no perder de vista eso, porque a veces podemos empezar muy humildemente y después envanecernos, creyendo de que somos indispensables, creyendo de que somos los ungidos y que podemos tomarnos ciertas libertades de imponer cosas a la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre, y de tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Hablaba con unos hermanos hace unos días y me decía que como otros hermanos le decían, tú tienes que quedarte en este lugar porque el Señor me ha dicho y yo tengo que ungirte para que tú seas una pastora, un pastor. Hermanos, tomando a la ligera el ministerio, como si fuera empezar un negocio o qué sé yo. Las cosas de Dios son santas. Tenemos que andar en santidad. La iglesia le pertenece al Señor. Nosotros no somos los que llamamos y establecemos pastores. Nosotros confirmamos el ministerio, que es evidente que Dios está usando, como lo fue la vida del apóstol Pablo. Y para eso Dios va a poner hombres que tienen esa capacidad, ese discernimiento, y nos empieza, y en un momento dado, hermanos, hay un proceso. Sí, quizás hay un llamado, hay un ministerio dentro del ministerio quíntuple para ti, de apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Sí, pero no se da de la noche a la mañana. No se trata de que yo veo algo y ya ven, te voy a ungir y ya. No es así. Hay un proceso. Y el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, no fue la excepción. Aún a pesar de su bagaje, aún a pesar de su contexto, hermanos, él estuvo criado, formado a los pies de Gamaliel, un hombre erudito, un rabino erudito en las Escrituras. Allí fue donde se formó el apóstol Pablo. Y sin embargo, a pesar de tener esas credenciales, Pablo va a decir, todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo Jesús y conocerle realmente, asirme a Él, estar unido a Él. Así que, hermanos, un seminario bíblico, estar en una capacitación, aún por más excelente que sea, no te da todas las credenciales necesarias para poder estar sirviendo delante del pueblo del Señor.
Es una gran responsabilidad que Dios en su gracia y su misericordia nos ha cedido, pero tenemos que dar cuentas de cada palabra. Por eso tenemos que conocer bien las Escrituras, porque hermanos, podemos ser tropiezos. Tenemos que ser realmente instrumentos santificados para honra y gloria de nuestro Señor. Por eso Pablo se expresa de esa manera en 1 Timoteo, quebrantado, un poco avergonzado de su pasado, pero también exalta el amor, la bondad de Dios. ¿Podemos nosotros lograr eso? En agradecimiento. Por eso servimos al Señor. Pero miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice: mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Hermanos, el apóstol Pablo, fue discipulado, a pesar de ser ese gran hombre, ese erudito, como hemos mencionado, que estuvo formado a los pies de Gamaliel. Hubo un proceso en su llamado. Él no fue instaurado inmediatamente en el ministerio, como pretenden hacer algunos, de una manera antojadiza. No es así como operan las cosas. No es así. Acá nos cuenta parte sobre la... Dice que pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Pero en Hechos capítulo 11, versículo 25, nos relata cómo fue que sucedió esto. Miren, Pablo estaba causando confusión. Pablo contrariaba a la iglesia, decían, se le corría a la gente, porque decían, no sabemos si se está haciendo loco para tratar de juntar gente en una sinagoga y después vienen los oficiales de los sacerdotes y nos toman presos. No, es una trampa. Ellos dudaban, pero dice Hechos capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso, 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, hermanos, vemos aquí que en Hechos capítulo 11:25
habían pasado 10 años desde que el apóstol Pablo se había convertido, desde que se puso a predicar, porque como lo hemos visto o como lo vemos relatado en Hechos capítulo 9 en adelante, entonces Bernabé vio que estaba causando confusión y se lo llevó, lo sacó para que la iglesia no entre en controversia y en confusión. Y luego que estuvo él en Tarso, en su ciudad natal, durante 10 años, no sabemos qué estaba haciendo Pablo ahí, pero indudablemente fue tratado por Dios, porque luego Bernabé, este hombre con esa visión, con esa revelación de parte de Dios pone en su espíritu ir a buscarlo a Tarso, como dice aquí Hechos capítulo 11, 25. Después de 10 años fue a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, donde ya una iglesia había sido formada, y dice que les llamaron cristianos por primera vez. Cristianos, que significa cristitos o Cristo pequeño. ¿Por qué? Porque eso era lo que reflejaban los verdaderos discípulos de Jesús. Reflejaban a un Cristo pequeño, veían en ellos también manifestado el poder de Dios. Ellos también hablaban como Cristo, se comportaban como Cristo, también fluían en los dones como Cristo, operaban, oraban y se efectuaban sanidades, milagros, prodigios. Había una manifestación del Espíritu Santo, tanto así que ya luego, más adelante, Pablo y Bernabé son separados. El Espíritu Santo les habla de forma audible, dice: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he preparado, que les he indicado. Y ellos empiezan la obra misionera, empiezan a ir a Asia, a diferentes lugares, a ganar almas para Cristo, fundar iglesias, establecer ancianos. Es decir, hermanos, lo que Pablo recibió de Bernabé, empiezan ellos a multiplicarlo, a replicarlo en las iglesias que ellos empiezan a fundar, a levantar. Y Pablo continuó con eso, por eso que formó un gran equipo, como ya hemos visto en los mensajes anteriores. Eso también, de ahí salió, de esa camada salió Timoteo, que ahora está siendo también capacitado y también confirmado para que él continúe esta obra pastoral que le ha sido encargada allí en Éfeso, como Pablo lo está diciendo ahí, que te quedases en Éfeso, como te rogué que te quedases en Éfeso, capítulo 1, versículo 3, que hemos visto en las semanas anteriores. Entonces, vemos que Pablo, al escribir a los Gálatas, sugirió que desde su nacimiento, incluso, era de acuerdo a la voluntad de Dios, que Dios ya había tenido un propósito para él, un propósito divino, para que él se convirtiera en un instrumento en las manos poderosas de Dios. Ahora, Pablo tenía todo un contexto, como lo hemos dicho, fue formado a los pies de Gamaliel. Y hermanos, amigos, Dios tiene un propósito para ti. Dios permite que estés en esta tierra para también transformarte y convertirte en un instrumento en sus manos, un instrumento poderoso. Yo no sé de qué contexto sales tú, si de pobreza, de riqueza, si tienes grandes estudios o de repente tienes muchas habilidades. No lo sé, pero Dios lo sabe, Dios te conoce, y todo lo que ha permitido a lo largo de tu vida tiene un propósito. Es como una pieza de rompecabezas que se va adheriendo, se va ubicando en el lugar preciso hasta que la obra esté totalmente completa, consumada, y podamos ver un lienzo o en un cuadro todo lo que ya
Dios está añadiendo y haciendo a lo largo de tu vida para cumplir con su propósito. Solamente eso lo puedes entender cuando realmente tú tienes un encuentro con el Dios Todopoderoso. Hermanos, es ahí donde las piezas encajan. Es ahí donde tú te das cuenta de que todo lo vivido, sea bueno o malo, siempre ha tenido un propósito de parte de Dios para que ahora Él te convierta en un instrumento en sus manos. Te lo digo por testimonio propio. Muchas cosas experimenté a lo largo de mi vida antes de conocer a Jesús. Aún en mi niñez, muchas situaciones difíciles. Y a veces uno se lamenta y dice, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que experimentar estas cosas con tanto dolor, estas pérdidas, estos desengaños, estas agresiones y todo lo demás? Pero hermanos, amigos, solamente lo entendemos cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo. Es ahí donde adquiere sentido nuestra vida. Alguna vez lo he compartido antes de yo convertirme al Evangelio, antes de convertirme en un hijo de Dios. Experimenté en 2 oportunidades la muerte cara a cara. Y aún en medio de esa situación, yo clamé a Dios y le dije, Dios mío, ayúdame. Y Dios en su misericordia respondió ese clamor y fui librado. Pero luego, cuando yo me convertí, realmente entendí por qué Dios no permitió que yo desapareciera de esta tierra en ninguna de esas 2 oportunidades. Entendí que Dios tenía un propósito para mi vida, que aún mi formación, lo que yo había experimentado, vivido como niño, quizás carente de un padre, fue para ahora experimentar el amor del verdadero Padre, que nunca me dejará ni me abandonará. Quizás ese es tu problema, quizás tu padre te abandonó, nunca tuviste una muestra de cariño, ni siquiera llegaste a conocer a tu padre por causa de abandono o por causa de que él murió cuando tú todavía eras un pequeño, no tienes ni siquiera un recuerdo de él, ni bueno ni malo. Pero el asunto es de que esa carencia, ese vacío, Dios lo quiere llenar. El verdadero Padre, el Padre excelente, el Padre de misericordia, aquel que ahora nos acoge con sus brazos de amor y quiere derramar ese amor de Padre, ese verdadero amor que es amor puro y verdadero, para sanar tu corazón, para romper toda maldición del pasado y darte vida nueva y una vida con propósito. Quizás no te estás dando cuenta de las oportunidades que Dios te está dando en este momento para restaurar tu vida y darle un sentido verdadero, un propósito verdadero y eterno a tu vida. Ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón. Quiera Dios que, como el apóstol Pablo y como yo y muchas personas que ahora son conscientes de la gracia y la misericordia de Dios, que los sacó de ese lodo cenagoso donde estaban hundiéndose cada día y nos sacó, como dice el salmista, y nos colocó en una piedra, en una roca que es más alta. Ahora nosotros podamos celebrar el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el honor de poder convertirnos en instrumentos para su gloria, para bendecir, para exaltar su nombre. Entonces, hermanos, la vida de cada hombre, de cada mujer, está planificada por Dios. Entonces, todo lo pasado es como los planos, la estructura divinos, como lo fue en la vida del apóstol Pablo, cuando él era Saulo de Tarso. Por eso que él pudo dar testimonio. Y una de las cosas que vemos a lo largo del libro de los Hechos es que Pablo siempre está dando testimonio
de lo que Dios hizo en su vida. No se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que abre su corazón, puede entender el poder del Evangelio, el poder transformador. Hermanos, por eso Dios nos manda a predicar el Evangelio, porque es lo único que puede cambiar el corazón del hombre, que es el problema real de la humanidad. No es un mal gobierno, no es la distribución no equitativa de la riqueza, es el corazón egoísta, corrompido por causa del pecado. Ese es el problema, y por eso Dios quiere solucionarlo de raíz. Dice: hijo mío, dame tu corazón. Él quiere transformar tu vida y tu corazón para que tú te conviertas en un ser realmente transformado, que puede transformar su familia y su sociedad y naciones enteras. Entonces, por eso Pablo hace esta declaración de fidelidad en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Miren, lo rescató, siendo un perseguidor, siendo un asesino, como él mismo va a decir más adelante, siendo un blasfemo. Y no solamente eso, incitando a los demás a que blasfemen la fe, llevándolos, arrastrándolos a las cárceles, sacándolos de la sinagoga. Él por eso se siente abrumado, avergonzado, se siente indigno. Muchas veces tenemos que sentirnos así, porque aún, hermanos, reconocemos que le seguimos fallando. No hacemos las cosas como Él quiere que las hagamos. En cierta manera es saludable sentir un poco de vergüenza, de remordimiento, que nos lleve una vez más a los pies de Cristo y decirle: gracias, Señor, porque realmente aún golpeándote, aún, Señor, hiriéndote con nuestros hechos, con nuestros actos, aún diciendo que te conocemos y que somos tus hijos, a veces creemos que merecemos el destino que antes teníamos, irnos a ese lugar horrendo, a ese lugar terrible. Pero por eso podemos nosotros luego decir: gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aún a pesar de ello, tú nos has dado un llamado, nos has dado una responsabilidad para ser colaboradores tuyos, para la edificación de tu reino, para ser instrumentos para alcanzar a los perdidos que estaban igual o peor que nosotros. Y por eso el testimonio, hermanos, es tan poderoso. La gente decía: este que antes asolaba la iglesia, ahora también comparte este mensaje de salvación. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Ese es el poder del amor de Dios. Y mucha gente no lo entiende. Dice: ¿cómo es posible que Dios perdone a un asesino, a un violador, y le dé vida eterna y tenga acceso al cielo? Aquí encontramos la respuesta del abrumador amor de Dios. Pablo va a decir: el amor de Cristo me constriñe, me apretuja el corazón. Hermanos, eso es lo que realmente impacta a los que lo ven después de haber conocido ese testimonio. Dicen: solamente Dios pudo haberlo cambiado a este hombre. Eso quiere decir que Dios existe. ¿Cómo puede ser posible tal transformación? Ese es el poder maravilloso, glorioso del Evangelio. Por eso que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y nosotros tampoco, hermanos,
Debemos avergonzarnos de hablar de Cristo, de testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y vemos aquí, por eso estamos hablando de este pasaje, de este libro de Timoteo, porque vemos el poder transformador de un discipulado efectivo. Estamos viendo la secuencia. Bernabé trabajando con Pablo, convirtiéndose luego en este apóstol a los gentiles, y luego él convirtiéndose también en un instrumento en la mano de Dios para formar discípulos como Timoteo, como Tito, como Epafras, como Filemón, como muchos otros que encontramos a lo largo de sus cartas, y que luego él puede establecer como ministros competentes en las obras que él junto con ellos han abierto, han fundado, han extendido por todo Asia. Ese es el poder del discipulado. Eso es lo que, hermanos, Dios ha puesto en nuestro corazón establecer. No importa el tiempo que demande, porque, hermanos, esto no sucede dando una clase, una secuencia de libros. No, es la vida impartida por el Espíritu Santo. Es el amor de Dios fluyendo a través de nosotros para alcanzar, formar a aquellos que también Dios tiene un plan. Tenemos que enseñar, y Él lo va a decir más adelante. Pablo se lo va a decir a Timoteo, se lo va a resumir ya en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, es la tremenda estrategia. Le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el poder del discipulado. Y no importa, hermanos, el tiempo que tenga que invertirse, es lo necesario para formar un líder de calidad, un líder espiritual, un líder full equipo, lleno del Espíritu Santo, para establecer iglesias fuertes, iglesias sanas, fundamentadas en la sana doctrina. Por eso que Pablo está enviando a Timoteo en este tiempo. ¿Para qué? Lo dice aquí claramente. Lo dice porque Pablo, su preocupación es lo que se está enseñando en la iglesia. Ya había problemas y conflictos en estos tiempos. ¿Cuánto más ahora? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, ¿cuántas doctrinas se han infiltrado en la iglesia actual? ¿Cuántas cosas han perdido su esencia y su valor porque se están enseñando o discipulando con cosas que no están bien establecidas, que no son cosas doctrinales que realmente encontramos en la palabra de Dios? Se está diluyendo la esencia, se está cambiando la forma y el fondo de lo que es el Evangelio realmente, usando estrategias humanas, diluyendo los principios inalterables de la palabra de Dios, los principios absolutos de la palabra de Dios. Pablo, por eso está agradecido. Pablo por eso le da gloria a Dios, porque él empieza a dar su testimonio. Él dice que ha sido blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia. Y nos dice realmente, cuando nosotros vemos en esencia todo lo que Pablo fue, es terrible. Pablo lo tiene presente y tiene que tener cuidado ahora como apóstol, porque un apóstol es el que también de parte de Dios pone fundamentos en la iglesia.
Entonces, él tiene que ver de qué manera evitar que estas doctrinas se transmitan nuevamente, estas doctrinas erróneas se transmitan a los discípulos. Porque, hermanos, nosotros no solamente transmitimos la sana doctrina, sino que transmitimos también forma de vida. Por eso, la Escritura nos manda que seamos santos como Dios es santo. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que para poder tener control de nuestra carnalidad, de nuestras deficiencias, de nuestros defectos, de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, la clave es andar en el Espíritu. La clave es ser lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, sed llenos constantemente, continuamente del Espíritu Santo. Dice, contra tales cosas no hay ningún poder que pueda oponerse. Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, vas a tener tu naturaleza bajo control. Vas a tener al enemigo bajo la planta de tus pies. No vas a poder ser persuadido ni engañado para salirte del plan perfecto de Dios. Pero Pablo dice, fue injuriador. Entonces, esta palabra injuriador tiene un significado mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver en nuestras traducciones actuales de la Biblia. Por eso tenemos que ir al original muchas veces y citarlo. En la versión popular se usa el término insultaba. En la Biblia de las Américas nos dice, en vez de injuriador, que él era un agresor. En la Biblia de Jerusalén nos dice, era un perseguidor insolente. Entonces, este pecado que ya ha sido perdonado por la gracia de Dios y que el apóstol recuerda con vergüenza y remordimiento. Entonces, Pablo lo está aquí citando no para gloriarse de su pasado pecaminoso, sino para magnificar el nombre, la gracia de Dios, que es mayor que la abundancia de los pecados que él ha cometido. Hermanos, muchas veces encontramos a una persona o nos gusta invitar a una persona para que dé testimonio. Decimos, llamamos al hermanito fulano de tal para que dé testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y a veces ese hermano, ¿no?, muestra sus cicatrices, muestra sus pergaminos. Miren, yo fui sicario, yo fui delincuente, asaltante de bancos, ¿cómo se llama? He sido violador, yo era drogadicto, etcétera, etcétera. Y la gente dice, wow, qué tremendo testimonio. Y dice, y el Señor me salvó, transformó mi vida. Pero no pasamos media hora, 45 minutos, hablando, dando testimonio de lo que más hacía el diablo con nosotros. Y solamente decimos, y Jesús me salvó. Sí, la salvación fue poderosa porque transformó esa vida. Pero, hermanos, tenemos que hablar del poder del Evangelio, de lo que realmente Dios hace en una vida que se rinde a Él. Por eso un grupo de hermanos que estamos asistiendo, lo primero que le dije, su testimonio es poderoso, pero tiene que ser así. Tiene que tener un bosquejo de esta manera. Prepárenlo, compártanlo, porque a veces nos vamos tras lo espectacular, bajo las credenciales de más bien de lo que teníamos en el pasado y no lo que tenemos en el presente. Otros testimonios no son tan impactantes. Podemos llamar a un joven de 15 años y dice, bueno, yo era un niño, etcétera, etcétera, y mis padres me llevaban a la iglesia y un día me di cuenta de que sí, necesitaba del Señor, le entregué mi vida y ahora le sirvo a Él, le adoro a Él. Ahí sí nos decimos, wow, qué tremendo testimonio, wow, qué esto, porque no es tan impactante. No tenemos en nuestro haber 100 muertos, 100 asesinos, 100 asesinatos, ¿no?
20 años en la cárcel. Hermanos, aquí Pablo está exaltando la gracia de Dios, la cual es mayor que la abundancia de los pecados que él había cometido. Dice, su gracia no ha sido vana para conmigo. Pablo va a decir que esto lo hizo por ignorancia. Dice allí en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Saben por qué la magnitud del amor, del perdón de Dios, que en la mente humana no cabe? No cabe, no podemos entender, porque aquí hay un precedente, porque mucha gente, hermano, lo hace por ignorancia. Yo me he encontrado con muchas personas a las cuales les he compartido el Evangelio y me discuten, me refutan de algo que no conocen. Nunca han leído la Biblia, solamente escucharon, o ahora pues ven en un video en YouTube, qué sé yo, y de eso se agarran, de ese punto, de un caso aislado, de un punto en medio, como le decía yo a una joven hace unos días, tú estás agarrando una pieza de rompecabezas y me estás hablando como si fuera todo el rompecabezas armado. Es un caso aislado. Tú no puedes hacer una teoría tan estricta, tan drástica, una posición tan recalcitrante de algo que solamente es un caso entre 1.000.000. No puedes. Ni en la ciencia se hace eso. Entonces, hermanos, de una teoría no podemos nosotros establecer un principio, una ley que no cambia. La ley de gravedad no cambia. Soltamos un objeto y cae hacia el piso. Solamente en la luna sucede que flota, pero aquí en la tierra esa es la situación, y es aquí donde vivimos, no en la luna. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver de que aquí la gracia de Dios opera, porque hay un precedente, porque Pablo está sugiriendo que la ignorancia con la cual sus ojos fueron cegados y su corazón lleno de prejuicio hacia la doctrina, hacia la fe de este camino, como lo dice el libro de Hechos, fue un factor en el milagro del perdón, de su conversión, del perdón de sus pecados, porque lo hacía por ignorancia, no tenía conocimiento, no tenía revelación, estaba cegado hasta que tuvo su encuentro con Jesús, y él entonces se dio cuenta de que estaba equivocado, de que no tenía real conocimiento de Dios. Y entonces, vemos aquí que la ignorancia se constituye en un factor contribuyente a la mayoría de los casos de perdón de pecados. Aún en mi propio caso, hermanos, yo conocí las Escrituras, yo leía la Biblia y Dios me confrontaba con mi pecado. Cuando yo andaba en fornicación, cuando yo desobedecía, cuando hacía algo, y la Biblia me confrontaba, me decía, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni estos ni otros heredarán el reino de Dios. Yo me daba cuenta que estaba destinado a un lugar terrible, separado de la presencia de Dios. Había leído la Biblia y me había dado cuenta, sin ser aún cristiano, de que ese asunto del purgatorio era una mentira, que no está en la Escritura. Y yo lo desafío a usted, que lo busque, y si lo encuentra, entonces estoy yo mal. Miles, millones de cristianos estamos mal,
Pero eso es una doctrina humana. La Biblia nos habla del cielo y del infierno. Y no que el infierno está aquí. El infierno no se encuentra aquí. Se encuentra en un lugar específico donde todo ser humano que le da la espalda a Dios, que no acepta a Jesús como su Salvador, porque eso es lo que Dios ha establecido, irá a ese lugar. Lo tiene merecido. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y ojo, juicio para aquel que no aceptó al Señor Jesús, y también hay un juicio para los cristianos, para los creyentes. Porque hermanos, Dios nos ha dado responsabilidades y Dios nos va a demandar por esas responsabilidades. Nos va a decir, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades. Y como dice la palabra de los talentos, Él nos va a llamar un día y nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste? Yo te salvé, diste testimonio, compartiste el evangelio a otras personas. Yo te di el don de sanidad, el don de hacer milagros. ¿Usaste esa herramienta para alcanzar a los perdidos? ¿Estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado? Entonces, muchas veces la ignorancia ha sido el factor que nos ha mantenido alejados de Dios. Pero la ignorancia no tiene que permanecer. Por eso, hermanos, no concebimos que haya cristianos en la actualidad. Y digo cristianos entre comillas, porque no son cristianos en toda su totalidad. Que ignoren lo que dicen las Escrituras, que son simplemente religiosos, domingueros, van a la iglesia, están ahí, gloria a Dios, aleluya, qué bonito mensaje, pero después salen y siguen siendo los mismos que cuando entraron a ese local, a esa iglesia, que después durante el resto de los días están desconectados de Dios, no oran, no leen la Biblia, no la estudian, menos la meditan y menos la aplican. Por eso que son tropezaderos, por eso que son mal testimonio para su propia familia, para su propio entorno. ¿Y qué decir para los demás? No son esa levadura que afecta al resto de personas. Y levadura, Jesús lo dice, que es la doctrina. La doctrina que tú tienes está afectando a otros. O como no tienes doctrina, porque no tienes fundamento bíblico, no tienes conocimiento del propósito de Dios, eres un cristiano religioso, no está afectando tu propia vida y la vida de los demás. Nadie puede decir realmente que tú eres un cristiano verdadero, porque por los frutos se conoce el árbol. Hermanos, entonces hay mucho que decir. Esto tiene que influenciar en nuestras vidas, porque esa es la manera, la forma en que Dios quiere incidir en nosotros, quiere actuar en nosotros, quiere obrar en nosotros, transformar nuestras vidas, convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. El Señor dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Habla de discípulos. Ser verdaderos discípulos de Cristo. Y discípulo viene de la palabra discípulo, o de ahí se forma la palabra disciplina. ¿Cuál es tu disciplina como hijo de Dios? Pues Dios te demanda disciplina. Tienes que leer su palabra, tienes que orar, tienes que dar testimonio, tienes que ser de influencia, tienes que transmitir la vida de Dios a otros. Eso se llama discipulado. Es transmisión de vida, de principios. Y se transmite con tus hechos, no solo con tus palabras. Por eso que Santiago nos dice, no os hagáis mucho de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Porque en el contexto judío es, el maestro enseña con su vida. Por eso, hermano, la gente decía de Jesús, Él enseña no como los fariseos, sino como quien tiene autoridad,
¿Y en qué residía la autoridad de Jesús? En que Él hablaba, pero hacía lo que Él enseñaba. Enseñaba con el ejemplo. Hermano, nosotros como padres estamos enseñando como el ejemplo. Estamos discipulando a nuestros hijos. Ellos tienen un discipulado 24/7 en los hogares. Tus hijos pueden decir que tú eres un verdadero, un buen cristiano, o dirían lo contrario de ti. O causas controversia, duda, extrañeza, desconcierto en tus hijos. ¿Cómo es eso? Mi papá va a la iglesia, pero yo nunca lo veo leer la Biblia. No lo veo orar ni siquiera por los alimentos. No, ni siquiera escucha de repente alguna alabanza acá en casa. Su manera de hablar sigue siendo la misma. Tiene los mismos arranques, explosiones de ira. Igual mi madre. Dice ajo, cebolla, sapos, culebras. Eso es. O viene también con unos tragos. ¿Cómo es eso? Y después queremos que nuestros hijos no hagan lo que otros hacen y que nosotros también de alguna manera lo hacemos. ¿Dónde empieza, hermanos, el discipulado? ¿Se lo estamos encargando a la iglesia para que lo haga 2 horas a la semana? El discipulado empieza en tu casa. Tú eres el transmisor de la vida de Dios a tu descendencia. Hermanos, el mayor legado que tú le puedes dejar a tus hijos no es una laptop, no es un iPhone, no es buena ropa, no es ni siquiera los estudios, es la vida de Dios. Porque cuando tú transmites la vida de Dios, estás bendiciendo tu generación, como dice la palabra, por 1000 generaciones. En ti serán benditas todas las naciones, toda la familia de la tierra. Y la bendición del Señor es ilimitada, porque Dios actúa en nosotros de manera integral. Él quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día de su venida. Dios no solamente quiere que tengas todo lo suficiente para subsistir. Dios quiere que emocionalmente, intelectualmente, estés alineado con su verdad, porque su palabra es verdad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y quiere que tú seas un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque aquel que es espiritual, hermanos, tendrá éxito en todo. Juan va a decir, hijo mío, quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, tu espíritu, tu vida espiritual. Mientras más estés relacionado con Dios, tú vas a ser próspero integralmente. ¿De qué vale que tengas una buena cuenta corriente si por causa de no tener vida espiritual te vas a ir al infierno? Vas a estar separado de Dios. Dios es un Dios integral. Yo no sé si tú ya le has entregado tu vida a Jesús, pero Dios quiere que ahora haya un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque quizás tú eres religioso, quizás eres muy devoto, quizás piensas que tu religión es buena y te puede salvar. Pero la Biblia, Dios, Jesús, nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir que Él es el camino. Jesús es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Juan va a decir en su tercera epístola, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tú tienes al Hijo, a Jesús, morando en tu corazón. ¿Le has abierto tu corazón para que Él entre?
podrás luego dar testimonio como Pablo al ver que tus pecados han sido limpiados, perdonados, que tu vida ha sido transformada. Decir, la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Hemos hablado de Pablo, pero estamos hablando también en parte de algo de nuestras vidas. Yo puedo decir, Señor, gracias. Y le voy a decir algo importante para mí. La evidencia, el milagro más grande que me mantiene firme en los caminos del Señor por ya casi 40 años. Casi 40 años conociendo a Jesús como mi Señor y Salvador, ha sido lo que Él ha hecho en mi vida. Yo soy consciente de que nada ni nadie pudo transformarme. Quizás todavía tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que cambiar. Todavía continúo en un proceso, como Dios lo está haciendo en otras personas. No soy perfecto. Todavía me enardezco por algunas cosas. Pero sí le puedo decir de que muchas personas pueden dar gracias a Dios porque ahora en la actualidad no sería capaz, no podría hacer lo que sí haría en este tiempo si no tuviera a Jesús en mi corazón. Así que si tú crees que Dios no existe, pues dale gracias a Dios que existe, porque quizás si tú me hiciste un daño o me harías un daño o irías a lo más preciado que es mi familia, yo en otro tiempo quizás te borraría del mapa. Como dicen algunos, yo hasta por mis hijos mato, ¿no? Da gracias, quizás esa persona tendría un motivo de gratitud a Dios. Porque aunque no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, tendría que darle gracias a Dios, porque ahora estas manos tienen otro uso, y no para lo que podría haber sucedido si yo retrocediera en el tiempo y fuera como lo era hace casi 40 años. Sin conocer a Jesús. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si tú todavía no lo has hecho, si tú crees que no puedes cambiar y quieres hacerlo, dale la oportunidad a Jesús. Dile, Señor, hoy yo te entrego mi vida. Señor, hoy yo te quiero entregar mi corazón. Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, yo no puedo solo. Señor, ayúdame, te necesito, pero hazlo de corazón, hazlo desde lo más profundo de tu alma. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos por un instante y dile así de todo corazón al Señor en esta tarde ya. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por haber estado viviendo apartado de ti, haciendo mi propia voluntad, viviendo quizás en una religión que no ha podido transformar mi vida, pero ahora creo que tú lo puedes hacer. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado, abandonar esta clase de vida que hasta ahora estoy llevando. Señor Jesús, creo que tú has muerto por mis pecados, tomando mi lugar en la cruz, y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy
Hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste sinceramente, honestamente, de todo corazón esta oración, el Señor en este instante viene a morar en ti. El Espíritu Santo de Dios te convierte en su templo. El Espíritu Santo te limpia, te desata de toda maldición del pasado. El Espíritu Santo te sella ahora como propiedad suya. El Espíritu Santo te quiere llenar, transformar, renovar tu mente. El Espíritu Santo, Dios hoy inscribe tu nombre en el libro de la vida. Tú tienes vida eterna. Si tú partieras hoy a la eternidad, partieras de este mundo, tú tienes acceso, entrada libre al trono de la gracia, al reino de los cielos, porque has cumplido con el requisito establecido por Dios mismo, no por la religión, no por una mente humana, no por el deseo de un sacerdote, ni siquiera de un pastor, por más ungido que sea, sino porque tú hiciste lo que debías hacer hoy, optar, aceptar la salvación que Jesús hace 2000 años obró por ti y por la humanidad en la cruz del Calvario. Queremos conocerte si tú hiciste esto, queremos ayudarte, queremos brindarte recursos para que tú empieces a caminar en esta nueva vida que Dios te ha dado y puedas crecer saludablemente y sobre todo aprendas a depender de Dios. Nosotros queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros, sino de Él. Así que escríbenos y algo más. Comparte este mensaje, este video con otras personas que necesitan tener un encuentro con el Señor, que quizás se han apartado en este tiempo de pandemia y que ahora están andando mal y dando mal testimonio. Compárteles a tus contactos, amigos de trabajo, pero algo más. Ora, previa oración, para que cuando llegue la invitación, ellos se queden enganchados, para que el enemigo no cumpla con el propósito de distraerlos y de que lo borren o lo ignoren. Que la gracia de Dios opere también en sus vidas. Así tú te estarás convirtiendo en un instrumento también en las manos de Dios. Y algo más, testifica, comparte la salvación que Dios te ha dado, si tú ya le has aceptado como Señor y Salvador. Hermanos, Dios les bendiga. Les animamos a seguir en los caminos del Señor, a serle fiel a Él. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, y que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.